Estamos otra vez aquí con ustedes. Bienvenidos, buenas noches a todos los que nos ven en su programa Noticias y Buenas Noticias. Seguimos compartiendo la palabra de Dios, como siempre, trayéndoles el mensaje aquí por esta vía del Evangelio. Seguimos en San Marcos, pegados aquí hasta que podamos llegar hasta el final. Y hoy queremos hablar del capítulo 11. Tenemos un nuevo capítulo que queremos comenzar, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Así que está muy bueno el programa de hoy. Bueno, todos han estado buenos, pero cada vez... La verdad que superamos cada vez el programa anterior. Así es. Pero hablando de entradas, es muy interesante. Hace no sé cuántos años, quizás tiene que corregirme, había la boda creo que era del hijo de la reina en Inglaterra, ¿verdad? O alguien se estaba casando en Inglaterra. Bueno, nosotros somos de los Estados Unidos, entonces ignoramos. Sí, no nos los hijos de la reina. Somos libres. Debe ser la influencia de mi esposa, que es de Canadá. Sí. Pero bueno, el punto es que era una boda era una boda real, ¿no? Y era muy interesante cómo era la entrada de las personas allí con unos caballos bien caros, elegantes, y todo era como bien real, ¿no? Era como, bueno, la entrada de alguien en algo triunfal, ¿no? Pero la verdad es que quizás es una de las cosas que más llama la atención a la gente, porque si hablamos de una boda también, todos están esperando la entrada, ¿no? La entrada es como lo que tiene que llamar la atención de la gente y todo el mundo está mirando ahora la novia entrando en su vestido, la entrada, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de las entradas que han visto? No solamente la entrada en el restaurante, por favor. No, lo que dice de entrada y salida es algo muy cultural también, porque aquí no tanto realmente, no tanto como en otros países. Pero por ejemplo en la República Dominicana, donde vivimos antes, las entradas y las salidas eran bien importantes. Cualquier cosa, si nosotros estábamos hasta grabando ese programa y alguien aquí en la iglesia tenía que salir, seguro que lo interrumpen para despedirse, porque es tan importante la entrada y la salida. Reconocer que alguien está entrando o saliendo de su presencia como algo básico. Aquí he notado que no es tan importante. A veces la gente no despide, simplemente se va. Pero creo que es algo al fondo muy, muy importante a muchas culturas. De ver la entrada de alguien importante, reconocer cómo cambia que están aquí o que se van. Es reconocer la importancia de la persona. Y claro, realmente lo extraño un poco porque se hacía sentir bien, se reconoce que alguien ha entrado y cambia el ambiente. ¿Qué piensa? Claro, me hace pensar en los premieres de las películas, ¿verdad? Los red carpet events. Y los estrellas llegan, salen de su carro y todo es sobre su llegada, ¿verdad? Su entrada. Y el punto es que todos los demás reconocen, wow, esa persona es alguien importante. Claro, y hay mucho brillo, mucho color, porque eso también llama la atención, ¿no? Lo mismo en eventos cuando llega a ganar el presidente que simplemente era un candidato. Hay mucha gloria y ovación y la gente está muy animada. Es el triunfo, ¿no? Otra gente no está tanto. Es dar las gracias, en ese de políticas, es dar las gracias a toda la gente que apoyaron a llegar allá. Vamos a estar hablando un poco de la tradición antigua de entradas triunfales. Reconocemos que este es uno de los textos que más tocamos en el año eclesiástico, creo que 2 veces en el leccionario, hecho. Que tanto en cierto Adviento como sentido, ese debe ser la única historia que se toca 2 veces. Que se toca 2 veces como evangelio del día, aunque de diferentes evangelios en nuestro leccionario. Ese es notable por sí mismo. Sí, es un pericopa muy
significante. Entonces vamos a estar hablando de esto un poco más, pero ¿qué le parece que vamos al texto? Claro que sí. No Bien. le hacemos perder más tiempo. Bienvenidos de vuelta. Estamos aquí entonces con nuestro texto, lo cual es el inicio de capítulo 11. Vamos a estar leyendo de versículo 1 hasta versículo 11. 11, 1, 11. Mira esto. Como es nuestro nuevo costumbre, me gustaría dar un poco de contexto. Recuerdan que en los episodios anteriores, estábamos hablando de la entrada a Jerusalén, en cerrar el capítulo anterior, el fase anterior del ministerio de Jesús. Ahora va a Jerusalén, ahora es como el nuevo Josué para su conquista. Y este capítulo entonces, esa transición marca este cambio de gran manera. Y tiene muchas imágenes, ambos de el Antiguo Testamento, fue profetizado en el Antiguo Testamento y cumple con las profecías. También con unas historias sobre David, que vamos a hablar. David entrando a Jerusalén por la primera vez. Recuerda lo que dijo el hombre ciego: hijo de David, ten misericordia de mí, reconociendo este papel en camino a Jerusalén. Tenemos muchas conexiones, pero también tenemos la conexión de los triunfos clásicos en el mundo antiguo clásico de los romanos y griegos, etc., que me gustaría explicar un poco antes de leer. En el mundo antiguo, los triunfos eran un evento específico. Los gobiernos, que sea imperio o república, lo que sea, brindaban o ofrecían triunfos para celebrar un general que había ganado una gran victoria. Todos los generales querían un triunfo, pero era realmente algo poco raro en la historia, que pasaba pocas veces. Era un gran honor. Y lo que hacían en el triunfo es que muchas veces entraban por una arca especial, triunfal, a la ciudad, que marcaba la ocasión, recordaba esa ocasión, no lo puedo decir. Ocasión, ustedes me entienden. Y lo que hacían es que traían todos los tesoros que habían ganado en la conquista. Entonces era una manera de mostrar al público el nivel de honor y el nivel de riqueza que este general había ganado para el país y para sí mismo y sus soldados que le habían apoyado y peleado con él en el campo de batalla. Entonces, por ejemplo, Julio César, entrando desde sus conquistas en el norte de Europa, llevaba todos los tesoros, todos los esclavos que había adquirido por conquista de los keltos y galicos, the Gauls, qué sé yo. Es que no leo mucho historia griego y romano en español, lo siento. Tampoco yo. Entonces, entraba con esto. Uno de los más famosos arcos que existe hoy en día, de hecho, es el arco de triunfo de haber conquistado Jerusalén en 70 años después del nacimiento de Cristo. Y la imagen es de los soldados romanos cargando los artículos del templo de Jerusalén. Y una de las cosas que quizás podemos encontrar chocante, la única manera que, los únicos imágenes que tenemos de los artículos del templo son de este arca. Esa es la única manera que podemos ver cómo veía la menorá. Obviamente el texto nos dice cómo veía, porque los romanos demuestran cuando entraban, su entrada triunfal a Roma por haber destruido el templo de Jerusalén. Entonces, este es un concepto para los primeros lectores y la gente que vivían ahí muy claro. Ellos saben lo que es un triunfo. Ellos saben lo que es entrar a una ciudad
de esa manera. Entonces tenemos este del Antiguo Testamento y esto de el contexto romano. Entonces vamos a leerlo. Quizás Pastor Gustavo, si puede leer comenzando en versículo 1. Cuando ya estaban cerca de la ciudad, Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado a un burro sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta: ¿por qué hacen esto?, respondan que el Señor los necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a la puerta encontraron al burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Ok, muchas gracias. Muchas cosas ahí para hablar. Como habíamos mencionado, este aparece 2 veces en el leccionario, entonces los que son de la iglesia han escuchado muchos sermones también sobre este texto. Entonces me gustaría destacar las cosas que son únicos a Marcos, y también que quizás no formaría parte de un sermón, pero que podemos hablar ahora. Quizás una de las primeras cosas que me llama la atención es el hecho de que todo fue preparado antes, ¿verdad? Todo fue preparado antes de que llegaran los discípulos, tal como era profetizado desde antes. Un poco misterioso del burrito, y hasta hoy en día no entendemos todo lo que Jesús quiso decir con este plan. Era cumplir con profecía de Zacarías, pero parece que hay hasta más allá. Lo que gritan la gente también llama la atención. Pensamos en la liturgia, en que cantamos estas palabras cada domingo, que vamos a recibir la Santa Cena. Entonces hay algo que hablar allá. Y también esa conexión a la entrada de David a la ciudad. Entonces son 3 cosas que queremos conversar. ¿Dónde quieren comenzar ustedes? ¿Con cuáles de esas ideas queremos desarrollar? Pastor Anthony. Bueno, quizás con lo que gritaba la gente: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, solo porque es una de mis partes favoritas de la liturgia. Bendito el que viene. Y es interesante en la liturgia, pues paramos ahí, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y luego repetimos, Hosana, Hosana. Pero ahí, aquí según Marcos, dice: bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Lo que están celebrando es un reino nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Y me hace pensar de nuevo en cómo comenzamos el Evangelio, con ese anuncio de Jesús, ¿verdad? La primera vez que escuchamos hablar de Jesús en el Evangelio de San Marcos, él dice en capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y desde aquel entonces hasta ahora se ha visto lo que eso significa o cómo se ve, ¿verdad? Ese reino
de Dios que ha entrado, ha llegado al mundo en la persona y obra de Jesús. Parte de lo que hemos visto es una guerra, ¿verdad? Ha habido un choque entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Y hemos visto en los últimos capítulos Jesús probando al mundo que en su persona ha llegado el reino venidero de David, ¿verdad? Ha estado peleando con los filisteos, por decirlo. Ajá. Exacto. Cumpliendo lo que mencionaste antes. Esto es la conquista de Jerusalén de nuevo. La misma palabra Hosana creo que capta un poco de eso también. Porque he escuchado muchas veces en iglesias que quieren estar siempre gritando algo, que usan la palabra Hosana, pero a veces lo usan como si fuera decir gloria o aleluya, como algo solo de loar o de decir qué bien. Pero la palabra Hosana es una palabra hebrea, una combinación de dos palabras realmente, que es sálvanos, por favor. No es loar, es clamar por ayuda. Es decir, tú eres el que nos puede salvar y necesitamos ser salvos. Necesitamos que alguien nos salva. Es la misma que dijo el mendigo a decir, Señor, ten piedad. Kyrie eleison es una expresión muy griega en, por favor, necesito su misericordia, Rey. Y ahora, Hosana es una expresión muy hebrea de decir, nosotros necesitamos un rescatador, Sálvanos. Un salvador, un Mesías. Porque recuerda que Mesías también es un título de rey, el ungido. El Mesías es el que ha sido elegido para ser el rey, ungido para salvar el pueblo. Yo creo que está esa parte de la historia, ¿verdad? Muy brillante y muy bonita. Y como hablamos al principio, creo que nadie está imaginando que se trata de una historia de triunfo, ni una entrada de triunfo, porque parece bien básico y quizás hasta tonto pensar que un rey que triunfa puede venir en algo tan insignificante. Y ya que hemos, claro, y ya que hemos tocado el prefacio, o mejor dicho, el Santus de la Santa Cena, justamente de eso se trata también el sacramento y los sacramentos y la misma palabra de Dios. Cómo Dios utiliza cosas insignificantes con poco brillo delante de los ojos de las personas para traer las buenas nuevas de salvación. Así es cuando vemos el pan, lo que vemos allí no es algo que realmente nos sorprende, pero los ojos de la fe están reconociendo que ese que viene ahí es el Señor que viene para salvarnos. Y lo mismo en el bautismo y en la palabra predicada. El pastor que escuchamos, realmente hay muchas cosas insignificantes. Usamos una ropa negra porque no llama la atención a nadie, siempre es lo mismo. Bueno, algunos pastores usan la ropa negra. Bueno, los que tienen mucha ropa negra. No tiene demasiado estudio bíblico. Se puede hacer donaciones de camisas clericales. Por favor. Envíalos a la iglesia. Continúa, pastor. Pero quiero decir, como realmente eso es lo que es insignificante, ¿no? Lo que no debe robar el brillo del evangelio, ¿no? Porque no hay nada especial ahí, en esa persona que está hablando, más bien en lo que está hablando, en el mensaje que está hablando es donde está el contenido para nuestra salvación. Porque no es para que las personas queden distraídas pensando, ¿no?
oye, pero mira qué buena ropa que tiene el pastor, etcétera, etcétera. No es como, no quiero que preste atención a nada de estas cosas, sino que lo único que puede brillar es el evangelio que está siendo proclamado y entregado. Y creo que como estamos hablando fuera de la grabación un poco, ahí está el significado de cómo la entrada de Jesús es la entrada el retorno del arca del pacto al templo, al lugar donde fue prometida la presencia de Dios y donde todos estaban extrañándola porque no estaba allí. Y es muchísimo mejor que el simple arca porque es una donde todos tienen acceso ahora, porque está el cuerpo de Cristo, verdadero hombre, pero también verdadero Dios, aquel que es el retoño de Isaí, ese que es el pan de vida que viene del cielo, ese que viene para cumplir la ley. Entonces es como todo ese montón de regalos y cosas maravillosas que vienen ahí, en algo tan simple que nadie puede reconocer por la vista, ¿no? Que es algo donde la gente está gritando Hosana, pero no entiende bien de qué se trata su reino. Sí, y compararlo a un triunfo romano aún más marca la diferencia, porque uno puede decir, si ese es un triunfo, ¿dónde están los esclavos? ¿Dónde están los soldados que le acompañan? ¿Dónde están los tesoros? ¿Dónde hay el oro? No hay nada de oro, ni hay caballo. Lo que tenemos es un simple hombre. Y todo el mundo reconociendo un tesoro enorme ahí. Este del arca, para mí hay una tensión fascinante en la iglesia luterana, porque no hablamos mucho de las tensiones adentro de la iglesia luterana en cosas litúrgicas, etcétera, pero hay, y creo que es saludable, un poco de tensión entre teólogos luteranos en cómo debemos, por ejemplo, tener los enseres del altar. Porque a un lado estamos reconociendo que ahí está nuestro rey que viene a nosotros, entonces queremos usar enseres de oro o mostrar para que recordamos qué hay aquí. Al otro lado, a veces distrae a lo que estamos realmente valorando y esa tensión. El arca de pacto era de oro, pero el oro no era nada comparado a lo que contenía en la presencia del Señor. Aquí no tenemos ni el oro. Aquí tenemos el simple Jesús. Pero es 1000 veces más potente, más tapado, pero más potente y más claro la presencia de Dios entre el pueblo. Entonces creo en nuestra liturgia siempre también estamos en esta lucha de no distraer de la presencia real de Jesús entre nosotros, y el otro lado de no menospreciarlo con nuestras acciones y ropa y todo, menospreciarlo como si fuera nada. Y entonces creo que siempre necesitamos esa tensión. Estamos buscando que el punto sea Jesús, no el burro, que el tesoro es Él. Y todo lo demás debe servir a esto, ¿verdad? Y la multitud está reconociendo a Jesús. Y creo que ese siempre debe ser nuestro objetivo, que la multitud reconoce a Jesús. Y si no, hay más trabajo que hacer, hay más predicación, más símbolo, etcétera. Deben servir este propósito, ¿verdad? Claro, y especialmente porque va a venir el sacrificio del Señor, que finalmente, bueno, con la entrada al templo, pero el derramar su sangre para hacer el sacrificio final y la batalla en la cruz para ganarlo allí, siguen siendo cosas que no son llamativas en el sentido, no es una victoria común y corriente como la que la gente está acostumbrado a ver, y donde la gente está esperando algo diferente. Entonces, es como muchas veces personas reconocen, sí, Dios, por la naturaleza, por las cosas que ven, pues Dios tiene que existir, Dios está allí. Pero realmente ese conocimiento todavía no es suficiente para salvarnos hasta que no pase el sacrificio y hasta que no
reconozcamos el sacrificio como algo que Jesús ha hecho por su pueblo, los pecados que Él ha expiado con su propia sangre, siendo Él el sacerdote que entra al templo, siendo Él el cordero que entra al templo, ¿no? Entonces hay mucho de eso ahí en esa canción, y en la liturgia tenemos las dos partes, ¿no? Tenemos la visión de Isaías, de Santo, Santo, el Señor de los ejércitos, lo que Él vio en el cielo, pero también tenemos este otro canto que es desde la tierra, invocando al Señor, y esos dos cantos juntos es como decimos, es todo el culto, es el cielo en la tierra, ¿no? Es lo que cantan en el cielo, pero es lo que cantamos también en la tierra, todos unidos, como decimos, con ángeles, arcángeles, toda la corte celestial. Es la entrada de Dios hacia su pueblo. Es que Él va a morar con nosotros, va a visitarnos en el servicio divino. Y no solo va a visitarnos, pero visita para servirnos, como el pastor Anthony destacó, creo que hace 2 episodios. El propósito con lo cual ha venido es servir. Es servirnos. Y solo podemos recibir lo que nos ofrece por medio de la fe, ¿verdad? Eso es lo que la fe hace, recibe lo que el Señor nos ofrece. Entonces, si no tienes la fe, pues te va a aparecer un triunfo embustero, se dice, o bamba, para usar una palabra peruana. Que eso no es nada, eso es un carpintero que ha robado un burro, ¿verdad? Y ahora está tratando de convencer a la persona que él es alguien, ¿no? Pero tu fe te salva, ¿verdad? Como vimos anteriormente. La fe sí reconoce lo que realmente está detrás, lo que realmente está pasando con esa entrada. Por eso lo llamamos una entrada triunfal, aunque no parezca muy triunfal, para decirlo así. Y aunque es antes de su victoria en la cruz, porque técnicamente uno podría decir, bueno, si va a celebrar la victoria, celébralo después de haber ganado la victoria en la cruz. Pero es reconocer que ya Jesús va hacia esta victoria. Y entonces uno, como quizá un poco grosero, decir, los romanos esperaban que tenga esclavos atados, ¿verdad? Los enemigos, ¿dónde está el rey de los enemigos? Como muestra que conquistaste el otro rey, ¿verdad? Eso es lo que hacían. ¿Quién es espiritualmente? ¿Quién es que está atado atrás en cadenas? Bueno, hasta aquí son los demonios. ¿Quién es que Jesús ha encadenado? Demonios, el mismo diablo, y al final el último enemigo será la muerte. Entonces, si queremos verlo como romanos, el tesoro que trae es Dios mismo con toda su riqueza, el universo entero. Los esclavos que tiene atado, y no estamos diciendo que ser esclavo es algo bueno, pero los seres humanos no deben ser esclavizados. Pero ¿quién esclaviza? El Señor, el diablo, la muerte y los demonios. ¿Qué triunfo puede superar esto? ¿Verdad? En los ojos del mundo. Cuando los romanos luego conquistan a Jerusalén y llevan los enseres del templo, no están llevando nada de valor. Aunque para los judíos era la pesadilla de pesadillas. El tesoro ya había salido. Porque el tesoro que contenía el templo era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba aquí. Se fue a la cruz y se ascendió a los cielos. Ya totalmente. El templo no servía a ningún propósito. Es así. Bueno, ¿qué podemos decir para concluir ya que estamos llegando al final? Podríamos decir que muestra también que todo estaba preparado de antemano, obviamente con el burro,
y lo mismo va a hacer en todo lo demás que viene, ¿verdad? Entonces en los próximos episodios vamos a ver que todo lo que pasa tiene una referencia en el Antiguo Testamento casi. Todo fue parte del plan de Jesús. Y esa es una de las cosas que creo que Marcos quiere destacar también con las 3 repeticiones de Jesús de que va a la cruz. Esto es un plan. Jesús está en control. No es que estamos leyendo la tragedia de lo que pasó a Jesús. Jesús está marchando de acuerdo con el plan que estableció desde el inicio de los tiempos. Entonces vamos a estar explorando esto en los próximos capítulos y creo que saber esto, que hemos entrado en este plan, fase final de Jesús, es de gran consuelo. Pastor Anthony, ¿quiere guiarnos en una oración? Sí, cómo no. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra para que tú vengas nuevamente a servirnos. Gracias también por la manera que tú has entrado en este mundo para conquistarnos y rescatarnos del reino del diablo y así ganarnos para tu reino. Y te damos gracias, Señor, por ser nuestro Salvador y por siempre estar presente con nosotros y dándonos una razón para celebrar que tú eres victorioso por lo que tú has hecho en la cruz para nosotros. Quédate con nosotros y con cada uno que nos ha escuchado en este podcast. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias y que tengan una linda